Ya, comenzamos entonces. Y ahora los saludo formalmente a todos. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos súper bien. Hoy día vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase de la primera unidad de esta asignatura. Ya, va a ser la última clase de la unidad. Entonces vamos a buscar a través de los últimos contenidos que les voy a entregar y de la actividad que vamos a hacer al final, de darle un cierre a esta unidad. Ya, que era la unidad 1 de actividad física y bienestar humano. O sea, cómo la actividad física producía un bienestar o producía beneficios a las personas, a nuestro organismo de las personas. Ya ahí está el objetivo que hemos ido trabajando en toda la actividad. Y para comenzar, bueno, todavía no voy a pasar. Quisiera hacerles una encuesta. Ya siempre hacemos votaciones en las clases, así que esto no va a ser la excepción. Les debería aparecer ahí en pantalla. Nosotros hemos estado trabajando durante esta unidad con un plan de actividad física, que ustedes mismos lo diseñaban de acuerdo a sus intereses. Ustedes proponían su actividad y así lo iban desarrollando. Entonces aquí hay una pregunta que nos dice que si actualmente, hasta el día de hoy, todavía lo siguen desarrollando. ¿Ya? Ahí está la opción sí, pero de manera intermitente, o sea que lo tengo todavía, pero no practico todas las actividades que se hacen ahí, ni con la frecuencia que lo debíamos hacer, que eran todos los días de la semana, con 60 minutos cada día, etc. ¿Ya? Que lo cumpla al 100%, que lo hace de cabalidad, esa persona que ya formó el hábito, ¿cierto? Y los que no lo hacen porque, bueno, hay distintos motivos ahí. El tiempo, tiene muchos trabajos, algunos traen en preuniversitario, o simplemente no les motivó su plan, no les produjo algún efecto, no les hizo el clic necesario para que lo siguieran practicando. Ya. La mayoría de las personas, bueno, que alcanzaron a votar, me dicen que sí lo están haciendo, pero de manera intermitente, lo cual no es lo óptimo, ¿cierto? Pero sí es un muy buen indicio, ¿ya? 5 personas, 15% de los que están aquí presentes, lo tienen como un hábito ya, es sagrado para ellos, y 4 personas que lamentablemente no lograron interiorizar este hábito a sus vidas, ¿ya? Y les muestro aquí en pantalla un estudio que es precisamente acerca de los hábitos, que es un tema que hemos estado abordando en esta unidad. Y ahí nos dice que juntaron a un grupo que era la muestra para este estudio, de 92 personas, y le dieron a elegir 3 actividades o 3 tipos de hábitos que ellos quisieran adquirir. ¿Ya? Estaba el hábito de la alimentación saludable, el hábito de beber más líquido durante el día y el de hacer ejercicio físico cada día. ¿Ya? Todo esto ahí. Entonces las personas elegían uno de esos e intentaban formar ese hábito. ¿Qué concluyó el estudio? Que para, por ejemplo, formar el hábito del ejercicio físico, que es el más relacionado a lo que nosotros estábamos haciendo en la unidad, se necesitaron 91 días, o sea que 91 días seguidos la persona estuviera recordándose, haciendo la actividad, para que recién se pudiera convertir en un hábito. ¿Ya? Después de que ya se forma ese hábito, aquí nos dice que saltarse una sesión o que un día que no haga, que no va a afectar demasiado si el hábito ha sido instaurado o no. ¿Ya? Porque obviamente si ya está el hábito, me salto un día, pero otro día lo voy a retomar igual. Ya voy a continuar haciéndolo durante el tiempo. ¿Ya? En promedio se necesitaban 66 días para formar un hábito, pero para el ejercicio físico, que fue el que más se demoró, se necesitaban 91 días. ¿Ya? Entonces nosotros hasta el momento no han pasado 91 días desde que yo le di la actividad, pues entonces eh, obviamente les va a costar un poquito adquirirlo como hábito. Y seguramente los que ya lo tienen, los que lo han estado desarrollando todavía de manera frecuente, ya venían con ese hábito de antes. Ya ellos estaban acostumbrados a practicar deporte, a ejercitarse, entre otras cosas. Entonces, al final este estudio nos demuestra que generar un hábito, obviamente, lo que más requiere es tiempo. ¿Ya? Si no lo vamos reforzando durante el tiempo, al final el hábito no se logra y queda todo en nada. Como dice Ricky Martin en una canción.
Ya, en la clase anterior vimos varias cositas, ¿ya? Lo primero fue que revisamos la guía 2, ¿cierto? Y con la actividad que hicieron ustedes, pudimos establecer una relación entre la actividad física y la salud. ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes ahora, ¿cómo era esa relación? Yo me acuerdo que un compañero lo mencionó, dijo la palabra precisa, y después lo fuimos reforzando y argumentando un poquito. ¿Ya? ¿Cómo era esta relación entre la actividad física y la salud? Era una relación directa porque en base a cómo fuera nuestro hábito de ejercicio iba a ser cómo iba a estar nuestra salud. Ya, justamente el compañero que respondió ahora fue el mismo que respondió la vez pasada. Ya, fue la misma respuesta. Ya, exactamente, era eso. Entre la actividad física y salud nosotros podíamos establecer que había una relación directa y una relación positiva. ¿Ya? Mientras más alto era nuestro nivel de actividad física, era mejor nuestro estado de salud. Y lo podíamos ver ahí en los gráficos que ustedes, o en las tablitas que ustedes completaban, donde en ninguno de los casos eh, se veía la opción de que hubiera una baja actividad física, por ejemplo, y un buen estado de salud. O sea, eso se daba, pero corría el riesgo. Pero viceversa, que hubiera una... A ver, ¿cuál mencioné? Ahí lo tengo acá. Listo. Un alto nivel de actividad física y bajo estado de salud no estaba presente. ¿Ya? Siempre iban de la mano, o el nivel de salud era medio bueno, y la actividad física también. O estaba el caso de que la salud fuera buena, pero el nivel de actividad física fuera malo. Y en esos casos era mejor empezar a preocuparme y cambiar el nivel de actividad física porque obviamente era un factor de riesgo para desarrollar a posterior enfermedades no transmisibles, que también la mencionaba en la formación. Luego, yo le hablé y me puse como a venderle, en verdad, el uso de la bicicleta. Ya le expliqué todos los beneficios que habían un montón, físicos, había beneficios para la salud, para el medio ambiente, beneficios económicos, en relación a otros medios de transporte, por ejemplo. ¿Ya? Y la vimos en las dimensiones de medio de transporte, también como de uso recreativo y de uso deportivo. ¿Ya? Y en eso se nos fue casi toda la clase. Me acuerdo que al final anduvimos medio apurados con el tiempo y tuve que pasar algunos temas bien rapidito y otros que tuvimos que dejarlos para esta clase que los vamos a abordar también. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes qué beneficios, por ejemplo, nos traía el uso de la bicicleta? En cualquiera de los ámbitos que yo les mencioné. ¿O qué ventajas tenía? ¿Nos ayudaba a generar resistencia? Ya bien, porque obviamente iba a mejorar nuestra capacidad física, en ese caso la resistencia. Bien, ¿cuál más? Mejoraba el rendimiento laboral. Ya, excelente. Para las personas que trabajan, obviamente, le ayudaba a mejorar el rendimiento laboral. Por ejemplo, si iban al trabajo en bicicleta, le ayudan eso. En el caso de ustedes que son estudiantes, le ayudaría también a mejorar su rendimiento en la escuela, la toma de decisiones, entre otras cosas. Ya, ¿cuál más? ¿Qué otro beneficio más? Hay un montón. En el ámbito de la contaminación, por ejemplo, reduce la contaminación. Ya, lo que está bajito en la imagen, ¿cierto? La bicicleta es un medio de transporte que no emite ningún gas contaminante ni nada de eso. ¿Ya? Y no ocupa tantos recursos naturales también para hacerlo andar como en el caso de los autos. Ya decíamos que lo único a lo mejor que ocupaba, por ejemplo, el petróleo era en la producción de los neumáticos de la bici o todos estos elementos que eran plásticos o de goma. Ya, pero más allá, no es comparable la cantidad que sí se utiliza el combustible en el vehículo y de la manera que se explota. Ya, bien, ahí teníamos un beneficio, ¿cierto?, medioambiental. ¿Qué otro más? Beneficio para la salud, por ejemplo. ¿Cómo, profe? ¿Qué beneficio para la salud también nos daba la bicicleta, el uso de la bicicleta? Fortalecer el corazón. Ya, bueno, excelente. Ya, fortalecía el corazón, porque al mismo momento de andar en bicicleta empiezan a aumentar
la demanda que tenemos de oxígeno, entonces hacía que el corazón literalmente creciera. Así nos decía el video que estábamos viendo, porque se vuelve más eficiente y es capaz de aportar mucha más cantidad de sangre y de oxígeno a todo el cuerpo con una sola pulsación, en comparación a como lo hacía antes. Ya, excelente. Ya, se acordaban también que tenía una ventaja desde el punto de vista de qué personas podían utilizar la bicicleta. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos de eso, no? Ya parece que no. Bueno, aquí era una ventaja también porque lo podían desarrollar personas de cualquier edad, ¿ya? Y de cualquier estado físico, cualquier sexo, etcétera, género, etcétera. ¿Ya? Y no, hacíamos el hincapié en la capacidad física y en la condición física de la persona, y en si esta persona era obesa o estaba dentro de un peso normal. Ya, por ejemplo, lo comparamos con correr, en donde correr no es una actividad tan recomendada para la gente que sufre de sobrepeso o obesidad, por el impacto que tiene el correr en las articulaciones, sobre todo en las rodillas, en las caderas y en los tobillos. ¿Ya? Y la bicicleta no es un deporte de impacto, entonces no va a producir este daño en esas personas. Entonces es mucho más factible que una persona que quiera cambiar su hábito saludable, sus hábitos de actividad física, lo haga a través de la bicicleta en vez de estar corriendo. Después hablamos un poquito de hidratación, ¿ya? A ver, así al voleo, por decirlo, ¿qué recuerdan de lo que hablamos de la hidratación? ¿Qué lo quiere hidratar? ¿Cuándo? ¿Qué cosas contenía la hidratación? Que creo que recuerdo que había que hidratarse antes de tener la sensación de sed. Ya, excelente. Muy bien. Ya, resultaba que la sed era un reflejo del cuerpo consciente de que ya teníamos sed, pero resulta tardío. Ya cuando nosotros empezamos a sentir esa sensación de sed, que la lengua seca aquí, la garganta aquí pica un poquito, nuestro cuerpo o nuestro organismo ya se encuentra deshidratado. Entonces, por eso era importante también estar constantemente hidratándose o bebiendo agua. Ya. Bien, la Antonella. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que recordaban de hidratación? Lo que hablamos de hidratación ese día. La compañera ya dijo que se acordaba de que no era necesario sentirse para comenzar a hidratarse. Ya, si no te acuerdas, no importa, porque a continuación es una actividad donde vamos a ir viendo eso, vamos a tratar de ir juntando algunos conceptos y armando frases con lo que tiene que ver la hidratación. Ya se ve en pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces aquí en la columna derecha, o sea, acá a cada costado de la diapositiva, tenemos palabras en amarillo y palabras en azul. Entonces tenemos que ir tratando de irla relacionando, ¿ya? Cada palabra amarilla está relacionada con una azul. Están desordenadas, entonces tenemos que ir uniéndolas, ¿ya? Todo esto en relación, obviamente, con la hidratación y la ingesta de líquidos. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que ingerir agua? ¿Con cuál lo relacionamos? Antes, durante y después. Durante y después. Ya, súper bien. Lo que les mencioné que tenía relación con lo que dijo Antonella. La hidratación. ¿Qué es la hidratación? ¿Por qué consiste el proceso de hidratación? ¿Con cuál puede ir relacionado? La primera, profe. Ya, excelente. El proceso de hidratación, ¿cierto? Era añadir agua, o consistía en añadir agua o ingerir agua al organismo. Ya era importante mantener nuestro organismo con agua, pero niveles de agua constantes, para tener el correcto funcionamiento, porque al interior de nuestro organismo casi todos los procesos que ocurren necesitan agua o se desarrollan en un medio acuoso.
Ya recuerden que también está esa típica gráfica en donde muestran que el cuerpo es un 70% agua. Ya. Agua. ¿Con cuál puede ir relacionado? Agua con actividad breve, con actividad prolongada, ni más ni menos, regulador del organismo, transporte de nutrientes. ¿Con cuál puede ir? Con la última, ¿Ni más ni menos? sí, yo creo. ¿Por qué? Agua, ni más ni menos. ¿Junta y pega o no junta ni pega? Yo creo que el regulador de organismo. Ya, excelente, excelente. Ya, el agua, ¿cierto? Lo mencioné recién, es un regulador del organismo, porque participa en casi todos los procesos que ocurren en el interior del cuerpo y chutamos y toda la cuestión. Y dentro de esos procesos se encuentra el transporte de nutrientes. ¿Ya? ¿Por qué dirían ustedes? Porque al interior de la sangre circula agua también. La sangre es agua. ¿Ya? O sea, es un líquido. Entonces, a través de ese medio líquido, nuestro cuerpo transporta todos los nutrientes que tienen que ser repartidos en su totalidad para que vaya funcionando de manera correcta. Ya, equilibrio hídrico. Ese yo creo que podría ser el que dice ni más ni menos. Ya, buena, buena. Ni más ni menos, ¿cierto? Porque tenemos que mantener ese equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. Si hay menos cantidad de agua de la que necesitamos, obviamente vamos a estar en un estado de deshidratación y eso va a impedir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Ya van a haber ciertos fallos, cuando ya son situaciones extremas, hay mareos, desmayos, entre otras cosas. Incluso puede llegar hasta la muerte. Y tampoco puede ser más, porque los efectos son casi los mismos que si hay poca, ¿ya? Si hay mucha, lo que pasa es que las células empiezan a adquirir mucha más agua de la que necesitan y se empiezan a hinchar hasta el momento que explotan, ¿ya? Y si las células obviamente no explotan, no se produce energía, para el cuerpo no hay transporte de nutrientes, entonces puede terminar en la muerte. Por eso es importante mantenerse hidratado y como dijimos antes, durante y después de, por ejemplo, la actividad física. Ya, solo agua. ¿Cuándo ingerimos solo agua? Actividad breve. Actividad breve. ¿Y cuánto tiempo era la actividad breve, más o menos? Unos 10 minutos. Ya eran como hasta 30 minutos. Ya, ¿por qué solo agua cuando hacemos actividades físicas breves? Porque nuestro nivel de deshidratación no va a ser tan alto. Entonces, perdemos agua. Acuérdense que cuando uno transpira o suda, no solamente botamos agua por nuestro cuerpo, sino que también botamos sales minerales, entre otras cosas. Y para poder hidratarnos correctamente, el líquido que ingeramos también tiene que contener esos elementos. Por eso yo les hablaba también de las bebidas isotónicas, la Powerade, la Gatorade, que son bebidas que, además de contener el líquido, ¿cierto?, contienen los electrolitos que son fundamentales para los impulsos nerviosos, contracciones musculares, y también contienen azúcar, ya que es una fuente de energía inmediata, sobre todo para el cerebro. ¿Ya? Y en las actividades prolongadas, obviamente, no basta solo con el agua, sino que también tenemos que agregar los hidratos de carbono, que son los CHO, y los electrolitos que le hablé. Porque como la cantidad de sudor que se pierde con la actividad es mucho mayor, los niveles terminan siendo muy bajos, demasiado bajos. Entonces necesitamos reponerlo inmediatamente. Y entonces ahí nos quedaría más o menos todo lo que necesitamos saber de hidratación, así a grueso modo. Y ahora ustedes cuando salen, chiquillos, se hidratan correctamente, ¿no? ¿Lo hacen antes, durante y después? ¿O todavía ahí se llevan agüita? ¿O cuando llegan a la casa, no? Se toman 2 vasos de agua? A veces. Profe, yo sinceramente no tengo buena hidratación. Claro, pues eso también, acuérdense que la hidratación también es un hábito, ¿ya? Y muchas veces nosotros lo hacemos, y no lo hacemos, yo también, es raro que salga con agua, porque cuando salgo en bicicleta, a mí no me gusta andar con mochila, me gusta salir con mi cuerpo nomás y andar livianito, ¿ya? Y no ocupo
no ocupo mochila, no ocupo nada, y aparte mi bicicleta, con la forma que tiene, no tengo el lugar para poner estas botellitas de agua que uno las puede poner a la bicicleta, pues entonces generalmente llego a tomar agua cuando llego a la casa. Ya igual es un mal hábito que deberíamos mejorar. Pero lo puedo compensar, por ejemplo, ustedes yo creo que siempre han visto que cuando estoy haciendo la clase, siempre trato de ingerir agua. A veces no siento sed, pero lo hago de manera inconsciente porque yo creo que ya lo tengo adquirido como un hábito. Ya estar constantemente tomando agüita. Aparte que la agüita es rica. Ya, continuamos. ¿Alguna duda con respecto a la hidratación, tío? ¿O quedó más o menos claro la importancia? Sí, quedó claro, profe. Clarito, ya. Claro como el agua. Ya, y ahora hablar un poquito de lo que fue la guía 3. La última guía que ustedes desarrollaron, que fue un regalito de mi parte porque era súper sencilla. Solo bastaba que ustedes pusieran de su parte desarrollando este plan. Ya vieron súper buenas notas, yo los felicité y le hice también las retroalimentaciones correspondientes. ¿Ya? A veces se veía así como una retroalimentación gigantesca, pero en la nota no le iba a afectar mucho. ¿Ya? No, fui bien piadoso en ese sentido, no les bajé mucho puntaje. ¿Ya? Y así viéndolo en una vista general, el mismo error que se venía cometiendo antes era el tema de que yo les pedía un plan de actividad física, que era muy distinto a hacer una rutina de ejercicio. ¿Ya? Y hubieron compañeros que me siguieron enviando rutinas de ejercicio. Entonces ahí tuvieron un poquito de descuento esos compañeros porque no hicieron lo que yo les pedía. ¿Ya? Yo les dije que si ustedes tienen como actividad física una rutina de entrenamiento, bien, la colocan, pero no quiero que me coloquen los ejercicios, cuántas series hacen y todo eso, sino que solamente coloquen como actividad fortalecimiento muscular o rutina de ejercicio. Nada más que eso. ¿Ya? Y tenían que colocarme al lado cuántas veces hacían esa rutina y cuánto tiempo les duraba esa rutina. Si era de una hora y media, etc. ¿Ya? Para poder ver si cumplía con los 60 minutos diarios que recomendaba la OMS para la población de ustedes son los adolescentes. ¿Ya? Solo eso. Entonces, cuando ponían ejercicio físico, resulta que yo empezaba después a contar el tiempo, porque ustedes me indicaban ahí el tiempo que demoraban a hacer el ejercicio. Entonces, si yo multiplicaba el tiempo por la frecuencia o las veces que lo hacían en la semana, no me iba a dar los 60 minutos diarios. Entonces, ahí también había otro descuento de puntos porque no cumplía con lo recomendado por la OMS. ¿Ya? Así que les pasó de porfiado nomás y de no poner atención. Después venía abajito un cuadrito donde ustedes tenían que tomar una de esas actividades, o tomar 3 en algunos casos, y hacer una valoración con la escala de Borg. Porque en la clase pasada también estuvimos viendo lo que era intensidad del ejercicio. Y vimos la escala de Borg como un método para medir la intensidad. Lo vamos a volver a retomar más adelante. O sea, ustedes tenían que asignarle un valor de una escala de Borg a cada ejercicio. Y me di cuenta que había algunos que se confundían y colocaban la frecuencia de la actividad de la semana, el mismo numerito lo colocaban abajo como escala de Borg, pues y eran cosas distintas. Ya una cosa es la intensidad del ejercicio que tiene que ver con todo el esfuerzo que tengo que me demanda esa actividad para realizarla, y la otra es la frecuencia que tiene que ver con cuántas veces a la semana hago la actividad. Son cosas distintas. También hubo el caso de un grupo de compañeros que lo valoraron con escala de Borg, pero utilizaron otra escala de Borg, no la que yo presenté en clase. La que estaba en clase iba del 0 al 10, pero ellos lo hicieron con una que iba del 0 al 20. Ya, igual está bien, pero no era lo que le había pedido. Ahí no hubo descuento en todo caso, sino que solamente estuvo en la observación. ¿Ya? Y después venía la parte fuerte del trabajo, que era donde ustedes tenían que hacer una evaluación del desarrollo de su plan. ¿Ya? Y quedaba a libre desarrollo esa evaluación. Yo les ponía preguntas que les servían para ustedes guiar y más o menos que incluir en esa evaluación. Y de verdad que había una muy buenas y muy completas. ¿Ya? Pero habían otras que contestaron como 4 preguntas de las que habían ahí y me decían sí, no, a veces, entonces no. Ahí también hubo descuento de puntos porque no profundizaron un poquito, aunque el enunciado decía que la actividad o que la respuesta debía ser de manera breve. Breve no es lo mismo que monosílabo.
Y para alumnos ya de cuarto medio tienen que poder explayarse un poco más cuando ustedes van a dar una opinión y sobre todo escrita, que a veces escribir es mucho más fácil que hablar, ¿cierto? Entonces también ahí hubo un descuento de puntos, pero fueron algo más 2 puntos, algo así. ¿Ya? Y con lo que yo esperaba encontrarme al momento de leer esas evaluaciones era justamente con estas frases que tengo aquí en pantalla. ¿Ya? Las voy a leer. Dice, un grupo dice, por lo que logré notar, si tuve un cambio, porque ahora me siento mejor de ánimo y más activa. ¿Ya? Otros dicen, noté ciertos cambios en mí, pero no tanto físico, porque igual fue una semana. Noté cambios en el cómo andaba dentro del día, mi ánimo, sobre todo, tenía más ganas de hacer las cosas, me levantaba con mucha más energía. Y otro grupo escribió, vimos resultados bastante buenos, mejorando así nuestro ánimo. Además, podemos decir que reconectamos con nosotros mismos, llegando a sentirnos de una mejor manera, ayudando a quitar nuestro estrés, ansiedad y desánimo. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿cuál es como el elemento común que se repite aquí, en estas 3 evaluaciones que hicieron los compañeros? El ánimo. Bien, eso era. ¿Ya? Y eso es lo que yo esperaba encontrarme en esa evaluación. Era imposible que ustedes en 2 semanas, que fue el tiempo que estuvieron haciendo este plan de actividad física, empezaron a notar beneficios físicos. ¿Ya? Habían beneficios de la actividad física, había un montón. ¿Ya? Pero los beneficios físicos que tienen que ver con la condición física, con nuestro cuerpo, en cómo se ve nuestro cuerpo, es posible que aparezcan en 2 semanas. ¿Ya? Entonces, bueno, habían algunos que lo incluyeron, pero yo no puedo decirle que no, es falso, porque puede que lo hayan estado haciendo de más tiempo también. Entonces, puede que justo al momento de hacer esta evaluación sí tenían cambio en relación al inicio, sí se produjo un cambio. Pero el mayor cambio que se produce con la actividad física y que uno lo puede ver inmediatamente es justamente la mejora del ánimo. ¿Ya? Uno empieza con mucha más energía el día cuando, como dice la compañera aquí, cuando empieza tempranito haciendo actividad física. Y a mí me pasa eso. Yo me levanto a veces a las 6 de la mañana para aprovechar la franja y salir, aunque haya dormido 4 horas, 5 horas. Salgo igual nomás. Y resulta que después ando mucho más Profe, despierto durante un día. ¿Sí, dígame? cambié la resistencia en algunos casos, por ejemplo, a mí que, no sé, pues salía a caminar, después uno podía caminar más tiempo y así. Claro, pero en el caso de la resistencia, que es como una mejora en la capacidad física, igual no es algo que se dé tan rápido. En 2 semanas es difícil. Puede que usted lo haya sentido así, pero si lo medimos con algún tipo de test, así para hacerlo más exacto, lo más probable es que no haya algo tan significativo. ¿Ya? Pero sí se puede dar. ¿Ya? Pero le vuelvo a repetir, el primer cambio que nosotros podemos observar y es donde tenemos que tratar de engancharnos con la actividad física es justamente esto, el cambio de ánimo, lo que produce la actividad física en relación a nuestro estado de ánimo y la energía con la que nosotros después afrontamos el resto del día. ¿Ya? Así que felicidades para esos grupos, para esos compañeros, porque lo entendieron todo. ¿Ya? Así que continuamos asunto. ¿Alguna opinión con respecto a esto, chiquillos? ¿Que quieran manifestar? ¿No? Ya. No hay que faltar un monito. Ya. Entonces, para hoy día, tenemos estos 3 temas. Ya llevamos media hora hablando de la clase anterior, pero vamos a tener que hacerlo rápido para alcanzar en el tiempo. Y el primero, retomar lo que era la intensidad del ejercicio, que lo vimos un poquito la semana pasada. Después vamos a hacer una relación entre actividad física y rendimiento académico. Ya esto lo marcamos obviamente dentro de los beneficios de la actividad física para las personas, o para el bienestar humano. Y al final vamos a ver cómo crear una pauta de evaluación, que ya se la voy a explicar por qué. Ustedes dirán, oh, este profe está loco, ¿por qué tiene que ver eso dentro de la unidad? Ya, pero tiene que ver y se va a tratar de eso la actividad que vamos a hacer hoy. Ya, avanzamos. La intensidad, ¿cierto? La definimos con la cantidad de esfuerzo que requiere nuestro cuerpo para hacer una determinada acción o actividad. Ya ahí tenemos distintos métodos para obtener esta intensidad. Y su importancia también es que depende de la intensidad que nosotros hagamos tal actividad o tal ejercicio, va a estar relacionado directo con la cantidad de beneficios que nosotros obtengamos de él. Porque los beneficios se dan siempre que desarrollamos actividades de moderado hacia arriba. Ya si hacemos intensidad
actividad de intensidad baja, son mínimos los beneficios que tenemos, y casi nulos. ¿Ya? Entonces, uno de los métodos para poder determinar la intensidad de una actividad o un ejercicio es la escala de Bohr, que es la que estaba aquí, que va del 0 al 10, donde 0 es el valor más bajo y 10 es el más alto, el que demanda mayor esfuerzo. ¿Ya? Y este método, o este instrumento que es la escala de Bohr, trabaja en base a la percepción, ¿ya? O sea, en base a lo que la persona siente luego de realizar la actividad. Y responde a la pregunta de qué tan cansado estoy después de hacer, por ejemplo, flexiones de brazos, de correr 10 kilómetros, etc. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa pregunta, yo le voy otorgando un valor aquí. ¿Ya? Ese es uno de los métodos. ¿Cuál es la ventaja? Es que es mucho más práctico y mucho más fácil de usar. Y su desventaja es que algo no es exacto, porque es a través de la percepción, y la percepción es algo muy subjetivo, que varía de persona en persona. Entonces, nos sirve desde un punto de vista práctico, pero desde un punto de vista más en cuanto a lo exacto que puede hacer su resultado, no nos ayuda tanto. ¿Ya? Y por otro lado tenemos otro método para obtener la intensidad, que es a través de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? A través de la frecuencia cardíaca nosotros podemos asignarle valor a los rangos de intensidad. Los rangos de intensidad son bajo, moderado y vigoroso. ¿Ya? Y como les mencioné, estos se miden obteniendo la frecuencia cardíaca que tenemos luego de hacer la actividad, que la podemos tomar, por ejemplo, en mi caso, con el reloj aquí, que me arroja ese dato, o si no cuento con alguno de esos instrumentos, lo hago tomándome el pulso aquí, en la arteria carótida. Hay que pillarse el pulso y contar cuántos latidos que tengo en el minuto. ¿Ya? Y con eso me va a dar la frecuencia cardíaca, que siempre se mide por minutos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos valores tiene un rango. El bajo es menor a 60%, el moderado es entre 60 y 69, y el vigoroso es de 70 hacia arriba. Ya, pero ustedes me preguntarán, profesor, pero ¿60% de qué? ¿Ya? Y la respuesta es el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? La frecuencia cardíaca máxima es el máximo de latidos que una persona puede generar por minuto. ¿Y cómo se obtiene este valor? Es súper facilito. A 220, que es un valor así estándar, yo le resto mi edad. Por ejemplo, ustedes que, a ver, Rafael, sí. ¿Cuántos años tiene Rafael? ¿Sí, profe? ¿Cuántos años tiene usted? 17. Ya, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima entonces? Máxima. Sí. 160 latidos por minuto. ¿Cuánto? Mi frecuencia máxima debería ser 160 latidos por minuto. No, le vuelvo a repetir. Parece que no estaba poniendo No, atención. repite, por favor. Lo pillé. Ya, la frecuencia cardíaca máxima yo la puedo obtener restándole a 220, restándole mi edad. Ya, si usted tiene 17 años, a 220 le resta Entonces 17. deberían ser 203. Ya, entonces 203 es su frecuencia cardíaca máxima. O sea, el máximo de latidos que su cuerpo va a generar realizando cualquier actividad. Ya usted puede hacer la actividad que más le cansa en el mundo, pero nunca va a superar esa frecuencia cardíaca. Porque si la supera, se va para el otro lado. Ya, vale. Ya. Ya, entonces, siempre estos porcentajes entre los rangos de intensidad están en relación a la frecuencia cardíaca máxima. Pero ustedes quizás me dirán, o si yo les pregunto, en el caso de Rafael, que era 203, si yo le pregunto al mismo Rafael, ya Rafael, atento. Si te pregunto a ti, ¿cuál sería el 50% de tu frecuencia cardíaca máxima? Tú sabes que es 203, ¿cuál sería el 50%? A ver, repite la pregunta. ¿Cuál sería si el 50, la mitad de...? Pero, Ya iba bien el razonamiento. eh, pero a ver. A ver, usted me preguntó cuál sería el 50% De tu frecuencia cardíaca de máxima, que es mi 203. frecuencia cardíaca máxima, que es 203.
serían 100, Ya, pero mira, no calcules, dime así la mitad nomás. Ya, como 100. La mitad, sería la mitad de mi ya, frecuencia la mitad de cardíaca, 103. 203. Ya, eso sería lo que ustedes responderían así inmediatamente. Pero resulta que. A ver, silencio en el micrófono, chiquillos. Ahí lo silencio. Ya, pero resulta que ese cálculo estaría mal. ¿Por qué? Porque la intensidad yo no la calculo en relación a los 0 latidos hasta la frecuencia cardíaca máxima. Ya, si yo pongo, por ejemplo, si hago un gráfico de la frecuencia cardíaca que va de los 0 latidos hasta los 203 en el caso de Rafael, la intensidad no la aplico desde el 0 hasta el 203. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia cardíaca que es la frecuencia cardíaca base, que yo siempre la voy a tener presente, que es desde los 0 hasta mi frecuencia cardíaca en reposo, que generalmente es como 60 y algo, está dentro del 60 y tanto. Ya, que esa frecuencia siempre va a estar presente, aunque yo no esté haciendo nada, siempre voy a tener 60. Entonces yo no aplico la intensidad en ese rango, sino que lo hago desde la frecuencia cardíaca en reposo hacia arriba, hacia la frecuencia cardíaca máxima. En ese rango se aplica la intensidad, porque ahí es donde yo puedo ir viendo si me estoy esforzando más o me estoy esforzando menos. ¿Vale? Entonces por eso es que aparece este caballero de apellido Carbonen que propone un método que es a través de una fórmula. ¿Ya? Y este método me va a permitir irle dando valores de frecuencia cardíaca a estos rangos o a estos porcentajes. ¿Ya? Y va a depender obviamente de la edad de la persona. Vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir pantalla para poder resolver. Profe, ¿Sí? si uno tiene un peso no adecuado para su estatura y hace ejercicio, ¿esa cosa del cardíaca influye en el peso igual o no? No. O sea, mientras más peso, su el corazón frecuencia va a cardíaca tener que máxima hacer va a seguir. más. Su frecuencia cardíaca máxima va a seguir siempre la misma. Pero lo que va a pasar es que, por ejemplo, si una actividad que es moderada para mí, por ejemplo, va a ser moderada, pero quizás para usted por su condición física, por su peso, va a terminar siendo vigorosa, por ejemplo. Eso es lo único que cambia. La intensidad puede ir cambiando de persona a persona. ¿Qué tendría que cambiar la intensidad? Claro, pues ahí tendría que empezar a hacer tratar de buscar alguna actividad que sea de intensidad un poquito más baja. ¿Ya? Porque puede generar algún riesgo también cardíaco eso. Ya, entonces vamos a la fórmula aquí, que es la fórmula esto lo voy a explicar nomás, no se lo voy a preguntar jamás en una prueba ni nada. ¿Ya? Aquí está la fórmula, y la fórmula considera todas estas variantes. Ya, aquí está el significado de cada uno de esos garabatos que están escritos aquí. Entonces, este símbolo, FC%, equivale, o sea, es la equivalencia en frecuencia cardíaca respecto a cierto porcentaje de intensidad. Por ejemplo, si yo sé que la moderada va del 60, porque la baja va del 60 hacia abajo. Ya y quiero saber a cuánta frecuencia cardíaca equivale el 60%, ese es el numerito que va aquí. ¿Ya? El resultado de eso iría aquí. La frecuencia cardíaca equivalente al 60%. Y eso es lo que yo voy a estar buscando con esta ecuación. Esta es la incógnita que voy a despejar. ¿Ya? El FCM es la frecuencia cardíaca máxima, que ya le expliqué cómo sacarlo, y aquí está también, 220 menos la edad. FCR es la frecuencia cardíaca en reposo, que yo para métodos más prácticos les digo que siempre la consideren como 60. ¿Ya? Porque varía también de persona en persona, pero para hacerlo más fácil, ¿no? ¿Ya? Y el porcentaje de intensidad de trabajo, que es esto de aquí, que se anota como decimales. Siempre se anota como decimales. Por ejemplo, si yo quiero saber el 60%, lo anoto como 0,6. Si quiero saber el 70%, lo anoto como 0,7. ¿Ya? Y aquí está el desarrollo de cómo obtengo eso. Aquí, por ejemplo, lo que estoy buscando es saber cuántos latidos por minuto equivalen al 60% de la frecuencia cardíaca. Ya, entonces ahí voy reemplazando. Esto es para una persona de 17 años. Pues entonces, frecuencia cardíaca máxima sería 203, la frecuencia cardíaca en reposo 60, la intensidad de trabajo a la que estoy buscando es
60%, entonces lo noto como 0,6, y a eso le sumo la frecuencia cardíaca en reposo. Ahí resuelvo toda la ecuación, ¿cierto? Siguiendo el orden de las papomudas, y me da este resultado. ¿Ya? Y esto significa que mi frecuencia cardíaca trabajando al 60% es igual a 145,8 latidos por minuto. ¿Ya? Y eso si lo aproximo, lo redondeo, me quedan 146. Entonces, este resultado, o 146 latidos, es lo mismo que decir que desde los 146 latidos hacia arriba hasta antes del, aquí está la tabla, de los 160, es intensidad moderada, y cualquier frecuencia cardíaca inferior a 146, a este valor, que es equivalente al 60%, es equivalente a intensidad baja. Ya entonces ahí yo puedo ir generando los distintos rangos de intensidad y puedo saber entre qué frecuencias se mueve cada uno de los rangos. Ya, por ejemplo, si yo aquí en la clase les dijera que tengo ahora, al momento de estar sentado, tengo 78 latidos por minuto. ¿En qué intensidad estaría ese valor? Supongamos que tengo 18, miremos la tablita aquí. Lo repito, chiquillos. Si yo sentado que tengo 78 latidos por minuto, ¿a qué intensidad equivale eso? 78 sería moderado, vigoroso, bajo. Entre moderado y vigoroso. No, pues escúcheme, mire. Estoy diciendo que yo en este momento sentado tengo 78 latidos por minuto. Ya, si yo lo quiero clasificar de acuerdo a los rangos de intensidad, 78, ¿entre qué rango está aquí? ¿Sería baja? Exacto, porque me dice aquí que menor a 146 sería bajo, y 78 es menor a 146, entonces lo ubicaría aquí. ¿Ya? Si yo hiciera una actividad, si fuera a correr ahora, bajar a la escalera y subir de nuevo, y tengo 150 latidos por minuto, ¿en qué rango estaría? Moderado. Moderado, excelente, ¿ya? Y si tuviera sobre 60 ya sería vigoroso. ¿Vale? ¿Queda claro? En todo caso, yo no les voy a hacer que desarrollen la fórmula, pero aquí ya les tengo hecha la tarea. Entonces ustedes podrían evaluar la intensidad en ejercicio siguiendo estas tablas. Hay una tabla para cada edad. Yo calculé más o menos que el rango de la edad de ustedes tiene que estar entre 17, 18 y 19 años. Profe, ¿la de 16 es la misma que la de 17? No me acuerdo bien, porque la hice con tercero medio, a ellos les pasé esto. Es que Pero nosotros, por ejemplo, yo tengo 16 ¿ya? y no varía en algo, ¿no? Es poco lo que daría. Por ejemplo, si mira ya. aquí, el 17 y 18 son prácticamente iguales. Ah, ya. Ya, entonces igual podría guiarte por esto. No es tanta la diferencia. ¿Ya? Entonces esto les va a servir a ustedes si le preguntan algún día, bueno, según la frecuencia cardíaca, ¿en qué intensidad se desarrolló, por ejemplo, el paseo en bicicleta? Entonces ahí usted terminó de andar en bicicleta, se tomó la pulsación y tenía 180. Entonces ahí me dice, ve la tabla, yo tengo 17 años, 180, está sobre 160, entonces fue una actividad vigorosa. ¿Ya? Esa es la utilidad de esa tablita. Ya, entonces ahí cerramos todo lo que tenía que ver con intensidad del ejercicio. Que teníamos dos métodos para calcularla. Una era con la escala de Bohr y el otro era a través de la frecuencia cardíaca, donde utilizábamos el método de Carbonell para poder establecer estos rangos de intensidad, que son el bajo, moderado y vigoroso. Ya, ahora pasamos aquí a la relación que hay entre actividad física y rendimiento académico, que es uno de los beneficios también de la actividad física. Ya resulta que en el mundo científico hay un montón de estudios que tratan de investigar este tema. Hay muchos, cientos. Pero ¿qué pasa? Que generalmente los estudios que hay, o que uno puede encontrar si busca en Google, por ejemplo, no relaciona solamente estos dos conceptos, sino que meten otros, por ejemplo, como estado de ánimo, como ejercicio físico, que es distinto a actividad física. Entonces, hay una base, pero no es tan consistente para
para dar un resultado concreto entre la relación de actividad física y el rendimiento académico. Pero sí son muy útiles y sí nos pueden dar una idea general más o menos de que sí hay una relación y sí es positiva. ¿Ya? También se da porque en el rendimiento académico, cuando hacían los estudios, generalmente lo veían por la nota, por el promedio del estudiante. Pero resulta que la nota o las calificaciones son una parte nomás del proceso de aprendizaje. Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje hay muchos más factores que intervienen. Entre ellos la motivación del alumno, el estilo de aprendizaje del alumno, las condiciones de la misma sala, si el profesor maneja el tema o no, si sabe explicar bien o no, el ambiente familiar, ahí está mal escrito, pero se refiere al ambiente familiar, si es bueno, si tiene los materiales necesarios para estudiar. Entonces, todos esos métodos, todos esos factores no eran considerados aquí en este estudio. Entonces, por eso también que no es tan posible establecer una relación exacta entre esos dos elementos. ¿Ya? Pero sí los estudios que habían arrojaban ciertos indicios, ciertos resultados de que sí podía haber una relación. ¿Ya? Y una de ellas es que hay una relación significativa entre la actividad física y el rendimiento académico, pero cuando la actividad física era vigorosa. ¿Ya? Eso se demostró en un estudio que si la actividad física era vigorosa, los estudiantes tenían mejor rendimiento académico, por ejemplo. Entonces, no así cuando era moderado, cuando era baja. ¿Ya? Entonces la actividad física, así como tal, en toda su intensidad, no tenía relación directa con el rendimiento académico, pero sí la actividad física vigorosa tenía esa relación. Ya también hay otros resultados que arrojaron que, por ejemplo, el ejercicio tipo aeróbico produce una activación significativa en la corteza prefrontal y occipital, reflejando la mejora en la memoria y los procesos cognitivos. Los niveles adecuados de actividad física están asociados al enriquecimiento del rendimiento académico, estructuras cognitivas funcionales cerebrales. En otro estudio dice, destacan las publicaciones de esos autores, las cuales analizan la influencia e intensidad del ejercicio sobre funciones ejecutivas, coincidiendo en la fuerte asociación entre dichas funciones y la actividad física moderada y vigorosa. Ya, ahí ustedes dicen, el profe habló en chino. Entonces ahora les voy a explicar un poquito qué es lo que es cada uno de estos términos. ¿Ya? El cerebro, ¿cierto? Está dividido en distintas partes, distintos lóbulos, distintas cortezas, que son las que están acá abajito con colores. Y cuando yo hago actividad física, se activan, se ha demostrado que se activan una de estas zonas. Generalmente la zona frontal, que es la celestita aquí, y la zona occipital, que es la parte posterior del cerebro. Entonces usted acá abajito dice de qué se encarga cada una de estos sectores aquí del cerebro. ¿Ya? Y nos encontramos con que en la parte frontal está el razonamiento, el movimiento, la atención y también el lenguaje. ¿Ya? Y aquí podemos establecer relaciones, porque está el movimiento, la actividad física es movimiento. Entonces cuando yo realizo actividad física, como me estoy moviendo, se empieza a ir activando esta parte. Aquí hay una pequeña sección que tiene que ver con la parte motriz. Esa se activa. Y a medida que se va activando la complejidad de esos movimientos, también se empiezan a activar otras zonas del lóbulo frontal, que tienen relación con el razonamiento, las funciones ejecutivas, los procesos cognitivos. ¿Ya? Y dentro de las funciones ejecutivas tenemos la memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenar información a corto plazo, que la ocupamos al momento de estudiar distintas asignaturas. La flexibilidad cognitiva, que nos da esa habilidad de que si hay ciertos cambios, por ejemplo, si me cambian al profesor que me hace la clase, yo voy a seguir teniendo el mismo rendimiento que lo tenía con el profesor anterior, porque fui capaz de adaptarme a ese cambio. La inhibición, que nos sirve para poder discriminar las cosas en las que queremos poner atención. Por ejemplo, ahora quizás hay muchos de los varones, sobre todo, que tienen que estar con un ojo aquí en la clase y tienen que estar con el otro ojo viendo la Champions, por ejemplo. Entonces, si yo tengo bien desarrollada esta función ejecutiva de la inhibición, voy a evitar desconcentrarme con el partido. Yo voy a estar concentrado aquí en mi deber, ¿cierto? Que es estar estudiando y poniendo atención en esta clase. ¿Ya? Y así hay un montón de otras funciones ejecutivas que también tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Y que se activan porque
la actividad física activa justamente la zona del cerebro en donde se encuentran o se encarga de realizar todas estas funciones. Ya, también otro de los estudios me indica que entre el ejercicio físico y el mejor rendimiento escolar, el estudio del que fue extraída esta frase, sugiere que el ejercicio ayuda al aprendizaje porque aumenta el flujo de sangre y de oxígeno que lleva al cerebro. Asimismo, se elevan los niveles de epinefrina y endorfina, los que permiten reducir el estrés y mejorar el ánimo. ¿Ya? La epinefrina y la endorfina son, y también con la serotonina, son hormonas que les llaman las hormonas de la felicidad, ya que tienen directa relación con el estado de ánimo de las personas, beneficio de la actividad física. Entonces ahí tenemos una relación. ¿Ya? Y lo otro es que me dice que con el ejercicio físico aumenta el flujo de sangre y oxígeno. Porque vimos obviamente que cuando hacemos cualquier actividad física, aumenta la eficacia, por ejemplo, del corazón, circula mucha más sangre, se generan nuevos vasos sanguíneos alrededor de los músculos, alrededor del cerebro. Entonces todo esto va permitiendo que a través del oxígeno que viaja por la sangre, llegue de manera mucho más rápida al cerebro, haciéndolo funcionar de mucho mejor forma. ¿Ya? Y también no olvidar que a través de la sangre van circulando todos los nutrientes que mi cuerpo necesita para poder trabajar de manera óptima. ¿Ya? Y dentro de esos nutrientes que necesita el cerebro está lo que es la glucosa y también el mismo oxígeno. Sin estos dos elementos, nuestro cerebro no funciona de manera correcta. Entonces, al hacer ejercicio, aumentamos este flujo de sangre y estamos permitiendo que llegue mucha más reserva energética a nuestro cerebro para que pueda funcionar bien. Y también, obviamente, con la actividad física, se producen muchas más conexiones neuronales que nos van a permitir dar respuesta mucho más rápida a cierto estímulo, tomar decisiones más rápidas, etc. ¿Ya se entendió cuál sería la relación entonces entre la actividad física y el rendimiento académico? Sí, profe. ¿Sí o no? No me convence. Sí, profe. En resumidas cuentas, es que el ejercicio físico activa ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con procesos que participan en el aprendizaje, ya que están aquí las funciones cognitivas, la memoria, el razonamiento, etc. ¿Ya? Y producto también del mismo sistema, o sea, de la misma actividad física, llegan mayores suministros energéticos a nuestro cerebro que le van a permitir trabajar de una manera mucho más óptima, ya a través de la sangre y del transporte de nutrientes y oxígeno. Ya, ahora aquí hay un meme, ¿cierto? Dice cuando el profe le dice que se autovalora. Ya no voy a contar el chiste porque está solo ahí. ¿Por qué? ¿A qué tiene relación esta imagen? Porque ustedes en la actividad de la tarde van a tener que elaborar una pauta de evaluación. Ustedes van a evaluar su desempeño en la unidad. ¿Ya? No voy a hacer yo la rúbrica, sino que la van a hacer ustedes. Entonces aquí hay una explicación de por qué tengo que evaluar. O para qué me sirve realizar estos instrumentos o realizar un proceso de evaluación en la unidad. ¿Ya? Porque me permite reflexionar acerca de los logros obtenidos en la unidad respecto a los objetivos planteados al inicio. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de la clase? O sea, de la unidad, perdón. Iba en toda la guía, y es el que está aquí en la pantalla. Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada y vigorosa que sean de su interés para adquirir un estilo de vida saludable. ¿Ya? Ese era el objetivo. Entonces la evaluación tiene que estar o ir en directa relación con el cumplimiento de este objetivo. ¿Ya? O cómo fuimos en el camino, si lo fuimos cumpliendo, desde qué punto comencé, sin hábitos de actividad física, y dónde estoy ahora, con hábitos, por ejemplo, para poder cumplir esta meta. ¿Ya? Y un instrumento evaluativo se compone de las siguientes cosas, o los siguientes elementos. ¿Ya? Uno son los criterios de evaluación, que son los que están aquí, por ejemplo, en esta pauta que es de trabajo en clase, que la ocupé con tercero medio. Y los criterios de evaluación son todos aquellos aspectos que yo busco evaluar. Es importante que estos aspectos yo los pueda observar o los haya podido observar en el desarrollo de la unidad, y obviamente que estén
relacionados con los contenidos y actividades que se han ido viendo. Ya, por ejemplo, aquí para un trabajo en clase, como criterio, tengo el participar de la actividad aportando ideas, asignar roles dentro del grupo, cumplir con esos roles. Esos son criterios de evaluación. ¿Qué criterio de evaluación podríamos establecer, por ejemplo, para esta unidad? A ver, propónganme uno ustedes. Yo les voy diciendo si está correcto o no. Em, podría ser eh, Lánzalo nomás, cum- lánzalo. no, es algo de cumple con los tiempos establecidos. Ya eso ¿Podría ser? podría ser como un criterio así relacionado con la responsabilidad. Bien, cumple con el plazo establecido de la entrega de trabajo. Bien, ¿cuál otro? Relacionémoslos con la unidad, con las actividades que tenían que hacer, con el plan de actividad física, que era como la actividad principal de esta unidad. ¿Qué criterio podríamos generar de acuerdo a Desarrolla eso? correctamente la actividad. ¿Cómo? A ver. Desarrolla correctamente la actividad. Ya, bien. Pero ahí tendríamos que especificar un poquito más qué es lo que es correctamente. ¿Ya? ¿Qué sería desarrollar la Sigue las instrucciones del ejercicio. Ya, bien. Ahí hay varios criterios de evaluación que me pueden servir para elaborar un instrumento. ¿Explicar FACE, profe? ¿Cómo? Vamos a escuchar, compañero. Ya, Gol del No, Chelsea, disculpe, me dijo. confundí. ya. Continuamos. Y a cada uno de estos criterios yo tengo que establecer un nivel de desempeño, ya que es el nivel de adquisición en los que se ve cada uno de estos criterios. Por ejemplo, en cumplir con el plazo que dijo el compañero, se cumple de buena manera, de mala manera, regular, qué sé yo. Y a cada uno de esos criterios de evaluación yo le asigno puntaje. Ahí puede ser el que ustedes quieran, puede ser 1, 2, 3, o puede ser 0, 1, 2, depende de cuántos criterios, o sea, de cuántos niveles de desempeño ustedes le otorguen a su instrumento. ¿Ya? Y aquí hay dos instrumentos distintos. Uno que es una pauta de cotejo, que están los criterios aquí establecidos, y ustedes los niveles de desempeño solo colocan si está presente o no. ¿Ya? Es de carácter dicotómico. Da igual le pueden asignar puntaje. Esta es como la más sencilla de hacer. Y también está esta otra que también tiene esos criterios, pero tiene más niveles de desempeño. En este caso tiene excelente, bueno, regular y deficiente. ¿Ya? A eso ustedes igual le pueden asignar puntaje, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la guía, que es la que está en pantalla aquí. ¿Ya? Aquí hay una tablita, pero ustedes son libres de modificarla de acuerdo al instrumento que ustedes quieran hacer. Pueden agregar columnas, quitar columnas, etc. Ya pueden hacer una para cada integrante, o pueden hacer una en general para el grupo. Ustedes lo ven ahí. O sea que Después esto viene, tiene que ser con los grupos que hicimos en la actividad pasada, ¿verdad? eso voy a verlo después Con a la la vuelta réplica. a la Vale. vuelta del break lo vemos. A lo mejor tengo que verlo ahora para hacer los grupos. Ya después ustedes tienen que seleccionar una de las actividades de su plan y describirla y considerar la siguiente. Y ahí están todas las indicaciones que ustedes tienen que incluir dentro de esa descripción. Y en el fondo, ustedes tienen que hacer algo similar a lo que yo hice con la bicicleta. Ya como que intenté vendérsela. Entonces ustedes aquí me van a tratar de vender su actividad, así tratar de convencerme para que yo la realice, por ejemplo. O si quieren convencer a alguien. Entonces ustedes tienen que aquí entrar a chamullar, por así decirlo, y tratar de venderme su actividad física y poner todos los beneficios que tiene y todo lo positivo en relación a eso. Y después hay 3 preguntas breves que igual tienen que ir respondiendo en grupo, que tienen relación a lo desarrollado con la unidad.